Esta pieza no ha sido pintada por ningún artista profesional que haya invertido más de 50 horas de trabajo en dejarla impoluta. Ha salido así exactamente de una impresora de resina, a todo color, con detalles microscópicos. Y antes de que digas, Va, pero que esto me costará a mí como un Ferrari, ¿no? pues espera, porque lo que estás viendo acaba de aniquilar un problema que lleva más de 40 años intacto. Hasta ahora, si querías este nivel de detalle, tenías que irte a sistemas industriales como el Stratasys J55 o la Mikami 2207. Máquinas enormes, pesadas y con unos costes de mantenimiento que asustarían a cualquier estudio. Un lujo reservado para megacorporaciones. Pero hace una semana, en el evento TCT de Asia en Shanghái, apareció un prototipo capaz de hacer esto mismo con un precio ridículo. Hoy vas a ver cómo funciona esta tecnología que parece magia, por qué puede reventar el mercado de la impresión 3D en resina y si realmente es el futuro o puro humo. Ponte cómodo porque el futuro de tu escritorio acaba de volverse a color. Para entender por qué esto es tan bestia, hay que entender el muro contra el que hemos estado luchando durante décadas. La impresión en resina nació en el 1984 con Chuck Hull y la estereolitografía. Y desde entonces la premisa ha sido la misma, una cubeta de un líquido fotopolimérico de un solo color y una luz que lo endurece. Es un proceso monocromático por naturaleza. Las máquinas industriales de 40.000 euros no utilizan cubetas. Utilizan material Ytting. Inyectan gotas microscópicas de resina CMYK, cian, magenta, amarillo y negro, blanco y transparente también, que se curan instantáneamente. El color queda solo exactamente en el borde de la capa. Es una locura tecnológica con cabezales piezoeléctricos carísimos. En nuestras casas lo más acercado que podíamos tener hasta ahora era la Anycubic Photon P1, que trajo una impresora de resina clásica pero dividida en dos placas y dos cubetas, con lo cual podías hacer dos colores o mezclar materiales rígidos con flexibles. No puedes imprimir la piel, los ojos y la armadura de forma independiente. Dos colores. Hasta hoy, lo que apareció en Shanghái no es una evolución de lo que conoces, es un cambio total de arquitectura que deja obsoleta a la cubeta tradicional. En el TCT de Asia ha habido un stand que ha atraído mucho la atención. Era el de Cubea, presentando el prototipo Inno 1. Al verla parece que sea otra impresora de FDM, pero no, es una impresora de resina. Esta máquina no tiene cubeta, no tiene un tanque lleno de líquido. En su lugar utiliza una lámina que gira continuamente. El funcionamiento es un concepto que te va a volar la cabeza. Se produce en 4 fases. 1. Un dosificador aplica una capa micrométrica de resina sobre la cinta giratoria. 2. La cinta se invierte y pasa sobre la plataforma de construcción. 3. Un potentísimo láser de 800 vatios dispara sobre la película. Y finalmente, solidifica la capa al instante y transfiere el material curado a la pieza. Es un ciclo continuo: aplicar resina, curar con láser lineal y transferir. Han inventado un sistema desde cero que combina la precisión de la resina con la logística de una impresora de FDM. Antes siquiera de haber llegado al módulo mágico del color, esta impresora ya soluciona los 4 problemas más grandes que tenemos la gente que imprimimos. ¿Ves esto de aquí? Es una cubeta de resina. Pues ya no la necesitas. ¿Y esto de aquí? ¿La máquina de curado? Tampoco. 1. El volumen. Al no depender de una pantalla LCD gigante, han logrado un volumen de 200 por 400 por 300. Es enorme. Puedes imprimir piezas gigantes de resina sin arruinarte, teniendo que llenar un tanque de 5 litros, sin desperdicios. Y ese es el punto 2, 0 desperdicios. Aquí solo se deposita la resina necesaria sobre la película y la tasa de utilización del material sube al 90%. Aprovechas hasta la última gota. El punto 3 es la calidad y la alta velocidad. Esta impresora imprime prácticamente como el resto de impresoras de resina, ya una resolución en XY de 30 micras y en Z de 25 micras. Y el cuarto es el sueño húmedo de cualquier impresora en resina, y es que no necesita postprocesado. Al usar un sistema de transferencia, las capas terminan 100% curadas. Lo único que necesitas al final es darle un pequeño baño de alcohol isopropílico. No hace falta estación de curado, salen listas para usar. Pero sé por qué estás aquí. ¿Dónde está el dichoso color? Y aquí es donde entra el módulo que va a cambiar la industria. ¿Y lo de suscribirte? ¿Se te ha olvidado ya o qué?
Venga, dale aquí, suscríbete ya, que te cuesta 2 segundos, seas perezoso. Es un accesorio que se acopla y funciona como una impresora de papel. La magia ocurre así. La máquina transfiere y cura una capa de resina. Inmediatamente después, este cabezal inyecta tinta directamente, tiñendo el polímero capa por capa. Imagina imprimir tus ejércitos de miniaturas, tus prototipos de arquitectura con degradados hiperrealistas, sombras cenitales ya calculadas o texturas de cuero o de metal, sin coger un solo pincel. Muchos dirán que esto mata el hobby, pero quien quiera puede seguir pintando y la mano de obra de un pintor profesional siempre tendrá muchísimo más valor. A mí, por ejemplo, no me entusiasma pintar, es parte de un proceso que tengo que hacer para conseguir un producto acabado. Lo que a mí me gusta es diseñar el concepto y esculpir. Con esto podría tener el producto acabado sin necesidad de dedicarle otras 50 horas a pintar. Hay que ser honestos, como todo prototipo tiene sus peros. Y de momento, el principal problema que tiene esta máquina es que es abierta y huele. Y los gases de la resina sabemos que son nocivos para la salud. Pero el equipo de QBA ya ha afirmado que va a solucionar eso y pretenden hacer una máquina cerrada para cuando llegue a comercializarse. Y ahora te estarás preguntando, ¿pero cuánto vale esto? Teniendo en cuenta que es un prototipo y que los precios pueden variar, han dicho que la máquina solo, sin el módulo de color, costaría alrededor de unos 1000 euros. Entonces, ¿será el módulo de color el que es el caro? Pues flipas, porque el módulo de color han dicho que subiría el precio en 500 euros más o menos. Estamos hablando de tecnología de un nivel industrial por el precio de un PC de gama media. Si esto lo llevan adelante, revientan el mercado con total seguridad. Si logran hacer esa cubierta y sacarla por ese precio, el mercado de las impresoras de resina va a sufrir un terremoto. Y por supuesto, pase lo que pase, yo creo que esto es buenísimo para nosotros, que somos los consumidores. Si QBA saca esta máquina al mercado, enseguida empezará a salir competencia que intente replicar el mecanismo o salir al mercado con precios asequibles para máquinas domésticas. ¿Y tú qué piensas? ¿Te comprarías esta máquina por 1.500, 1.600 euros? Yo lo tengo clarísimo. Shut up and take my money. Te leo en los comentarios. Si quieres ver cómo otra tecnología revolucionó mi manera de imprimir y de producir, aquí te dejo un vídeo que puedes ver.